tengan todos en sus hogares. Doctor Luis Farrington, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Pasando Visita. Gracias. No sé si usted sabe que este programa era todos los sábados a las 11. De 11 a 12. Sí, todos los sábados. Por el 29. Sí. Señores, gracias por su sintonía. Como todos los sábados le traemos un programa con mucho contenido de salud. Esperemos que sea de su agrado y con muchas informaciones que le puedan servir. Farrington, tenemos dos invitadas para hoy. La doctora Lisbela Redondo, quien es radióloga, especialista en diagnóstico por imágenes, y la doctora Analia Cruz, quien es radiooncóloga, y las dos van a estar hablando de lo que es el tratamiento y lo que es el diagnóstico del cáncer de mama. A propósito de que celebramos el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, así que este mes le hemos dado al programa con eso. Muy bien, excelente. Y tú sabes que se habían hecho algunas actividades a nivel nacional, precisamente celebrando ese día, de la lucha contra el cáncer de mama. Así es. Muchas actividades en todas partes. Más que todo es para recordar a las personas que este cáncer, si bien no es prevenible, es diagnosticado bien temprano y puede ser curado. Porque siempre, o sea, hay que tener claro esto, que no es que lo vamos a prevenir, todavía no se ha encontrado la manera de prevenirlo, pero sí de detectarlo a tiempo y curarlo. Entonces eso es, esta jornada y toda esta información es esto, tratando de concientizar a las personas, hombres y mujeres, porque le da a los dos, que se tienen que tratar de chequear con tiempo y si tienen historia familiar, detectar el cáncer con tiempo. Claro. ¿Arrancamos con la noticia? Déjame recordarle nuestras redes de comunicación, en las redes. Aquí en el estudio, 809-583-7999 para sus preguntas, para sus dudas. Por igual, en WhatsApp 849-225-3001 y redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Lo importante de YouTube es que ahí están todos los programas que lo puede ver cuantas veces decida y, por supuesto, cada una de esas entregas que nosotros llevamos del programa, usted puede repetirlo o puede verlo más adelante. No, véalo todas las veces que usted quiere, como dice el amigo que no olvide darle like. Señores, vamos a iniciar con las noticias. La FDA aprueba otra vacuna contra el VPH, o sea, el virus de papiloma humano. La mayoría de las personas sexualmente activas se infectarán con el virus de papiloma humano en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, el virus se elimina por el sistema inmunológico, pero si por diversas razones no ocurre, las infecciones por VPH pueden causar cáncer cervical, anal, vaginal, de pene, de garganta, entre otras cosas. En un esfuerzo para proteger más a las personas de diferentes tipos de cánceres causados por el virus del papiloma humano, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, en sus siglas en inglés, FDA, aprobó la vacuna contra el VPH para incluir hombres y mujeres entre los 27 y los 45 años. Es la misma vacuna que se está usando hace tiempo, pero que ya la aprobaron en personas con esta edad, porque anteriormente era de 5 años hasta los 20, por ahí. O sea, era hasta edades jóvenes. Y ahora ya se va a empezar a utilizar en personas adultas, ya hasta de la edad de Farrington se puede usar. Entonces, ha modificado el esquema. Sigue siendo dos veces. Dos veces. Dos veces. Según estuve leyendo el mismo esquema. Una primera dosis y luego una segunda que viene siendo un refuerzo. Ok, había un inconveniente con esa vacuna, que era que la que estaba en el mercado no tenía la cobertura adecuada para todos los subtipos. Sí. Al parecer, esta ha venido a sustituir esa porque han cubrido entonces la cobertura ampliada. No te puedo asegurar, porque cuando yo estuve leyendo, mencionaba como que era la misma, pero que ellos la habían aprobado ya para el uso en personas mayores después de haber hecho unas pruebas. No sé si se aumentaron la cobertura. Esa parte, por lo menos en el artículo que leí, no estaba. Vamos a continuar entonces con la noticia. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, hizo un llamado a los padres para que reafilien a sus hijos que cumplen mayoría de edad y que cursan estudios de secundaria o universitarios con el objetivo de que no se queden sin cobertura. Ellos informan que un promedio de 1.760 afiliados al año son quedados inactivos porque se gradúan o porque pasan de edad. O sea, porque pasan de edad. 1.760 afiliados mensualmente llegan a mayoría de edad, pasan de 18 años. Entonces, lo que tienen que hacer los familiares, los padres, reafiliarlos para que les siga teniendo cobertura. ¿Cómo los van a reafiliar?
llevando la cédula del joven y una carta de donde está estudiando. De donde está estudiando. Entonces, con la carta donde está estudiando y la cédula lo van a reafiliar hasta que llegue, me parece que hasta los 21 es que lo cubre. Bueno, entonces la SENASA estaba informando eso porque hay muchos problemas. A mí me tocó ver un caso una vez en un sitio de un paciente que los padres no lo habían llevado a reafiliar y necesitaban cobertura y la habían perdido por no llevarla. Efectivamente. Entonces es importante esto. Yo quiero argumentar algo con respecto a esa noticia que tú acabas de dar, y es que no es bondad de SENASA hacer eso, es que la ley lo estipula. Es obligación, claro. La ley de seguridad social establece claramente que los hijos mayores de edad que estén bajo una condición de discapacidad o estén en una etapa de formación, de estudio, deben ser afiliados por los padres, o mejor dicho, como tú bien dijiste, reafiliados. Exactamente. El punto está en de la cobertura, como tú expresaste hace un momentico, de que están sin seguro. Si los padres no los reafilian, quedan sin seguro prácticamente. A partir de los 18 años, quedan sin seguro y muchas veces no se dan cuenta, no lo saben hasta el momento que quieren utilizarlo y ahí tienen el problema. Entonces, por esto se hace este aviso. Nosotros, como somos un medio que lo que queremos es llevar información, todo relacionado con salud, le hacemos el aviso a ustedes para que sepan que los afiliados de SENASA que tengan hijos mayores de 18 años deben reafiliarlo. Muy bien. Seguimos con la noticia. La Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica aseguró que la reconstrucción de mama debe ser parte de los procedimientos quirúrgicos recomendados en los pacientes con cáncer de mama. El doctor Ricardo Domingo afirmó que las cirugías de mama no son simples procedimientos estéticos, sino que constituyen una cirugía funcional. Esto es muy sencillo, o sea, si las pacientes con cáncer de mama que se le hace una mastectomía, se le quita su mama, la resección, necesitan una reconstrucción por varias razones. Esta es la razón psicológica. La mujer, las mamas es una parte muy importante para la mujer, es una parte que es como el símbolo de la feminidad. Entonces, recuperar su mama, la reconstrucción de la mama es muy importante para este tipo de pacientes, en lo que es el aspecto psicológico y el aspecto social, hasta para el hecho de la ropa que va a utilizar. Es muy importante que esto sea incluido. Entonces, lo que está hablando la sociedad es que debe ser incluido en las mismas coberturas que hacen los seguros del manejo, o sea, de los pacientes con cáncer. Sí. Eso es lo que se está buscando. Sí. Normalmente, si el seguro tiene cobertura para mastectomía, que es la resección, a veces no para la reconstrucción, ¿no es así? No, o sea, no conozco casos de que tenga, no existe cobertura para esto. Te lo digo porque tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que lo vemos en el hospital, que van allá porque no hay cobertura para una reconstrucción a nivel privado, lo tienen que pagar y este es un procedimiento que es muy costoso. Así es. Entonces no todo el mundo tiene la capacidad de pagarlo. Entonces lo que se está buscando es que las aseguradoras de salud, las ARS, cubran este procedimiento porque es algo necesario por la salud. Yo no sé si tú tienes alguna otra noticia. Sí. Dale. Quiero por este medio hacernos eco y felicitar a la Sociedad Dominicana de Ortopedia, dirigida por nuestro amigo el doctor Julio César Landrón. La Sociedad de Ortopedia ya viene hace un tiempo con las conversaciones con ARL, Aseguradora de Riesgo Laboral, Administradora de Riesgo Laboral, perdón. Entonces, no llegaron a un acuerdo con respecto a los materiales que los ortopedas necesitan para operar a los pacientes. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Hay que operar a un paciente y poner una prótesis en el fémur, o en el brazo, en el húmero. Según las informaciones que ellos tienen, la ARL dice, esta es la que tú vas a usar, por encima de las recomendaciones médicas que ellos tienen, de acuerdo a la experiencia que tienen. Solamente tomando en base algo económico, cuál salga más barata a la ARS. Efectivamente. Esa es la base. Entonces, señores, perjudicando a los pacientes, porque un material que no tenga la calidad suficiente, que no tenga certificaciones, es poner en riesgo la vida de un paciente. Por no decir otras cosas, las calamidades que pasa un paciente cuando una cirugía, una técnica quirúrgica se realiza correctamente, pero el material no es el adecuado. Entonces, la Sociedad de Ortopedia decidió hacer un paro a los servicios de ARL del 22 al 26 de este mes, precisamente para que ellos entiendan
que la supremacía en salud la debe tener el paciente. El beneficio de salir bien lo debe tener el paciente, que es realmente quien busca ayuda, quien acude a nosotros para tener salud. Que esa es la parte, o sea, el paciente es el centro de todo lo que es la salud, la parte primordial. Bueno, y después ya de esta información, nosotros nos vamos a ir a unos breves comerciales, inmediatamente retornamos con nuestras dos invitadas, la doctora Lisbeth Arredondo y la doctora Nali Cruz. No se muevan y en breve volvemos. Continuamos en su programa de salud Pasando Visita. Nuestras dos invitadas de hoy, la doctora Lisbeth Arredondo, quien es especialista en diagnóstico por imágenes, egresada de la Pucamaima de Medicina y egresada de la Universidad de Salvador, Buenos Aires, Argentina, de diagnóstico por imágenes. La doctora Nalia Cruz, quien es egresada de UTESA, de Medicina, y egresada de radiooncóloga de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Muy bienvenidas sean ustedes, doctora, y buenos días. Gracias por acompañarnos a Pasar Visita. Muy buen día, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Como ustedes saben, estamos en cáncer de mama, por todos lados de cáncer de mama, y ustedes dos son, diríamos, referentes en lo que se llama esa área, en sus diferentes especialidades. Por eso la tenemos por acá, para aclarar muchas dudas que tenemos sobre dicha patología. Sí, sobre todo, muchos tabúes y muchas mala información que existe sobre este tema, que es de vital importancia, ya que nosotros debemos recordar, Mirabal y nuestras invitadas, de que la población mundial ya ha cambiado. La supremacía de la población mundial ya es femenina, con más razón de nosotros ponerle mucha atención a este tema que es de vital importancia. No, y aparte de que es femenina, es población envejeciente, que es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades crónicas, y el cáncer es una de ellas. Así es. Por lo menos nosotros somos una población joven en Dominicana, pero sí, a nivel mundial, la mayoría son envejecientes. Eso es así. ¿Qué tal si empezamos hablando de... Yo mencionaba ahorita de que el cáncer de mama no es prevenible, sino que es detectable a tiempo. Y es bueno como que aclaremos muy bien ese punto, para que a todos allá en su hogar se le quede eso metido en la cabeza, de que no hay que prevenirlo, sino es detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Bueno, en eso es que yo juego un papel bastante crucial, porque una parte grande de los cánceres de mama que detectamos tempranamente es con ayuda de los métodos de diagnóstico por imágenes, que es el área a la que yo me dedico. Todavía no podemos prevenir los cánceres de mama, porque sí tenemos todavía la hipótesis de múltiples factores que predisponen a la formación del cáncer de mama, pero todavía no hay una comprobación de manera científica de cuál es la razón del cáncer de mama. Realmente es multifactorial. Exacto. Entonces, un único factor no lo tenemos a la mano. Entonces, hasta ahora lo que sí podemos tener a la mano es la detección temprana, y con esta detección temprana podemos lograr curaciones en muchos pacientes. Bueno, realmente el 90% de las pacientes que tienen diagnóstico de mama temprano pueden ser curables. Y como bien decía la doctora Arredondo, el cáncer de mama es multifactorial, y uno de los factores predisponentes, aparte de la edad y el género, son los antecedentes de la propia paciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es el factor de riesgo propio de cada paciente, o los factores de riesgo propios de cada paciente, que pueden predisponer a un incremento en la incidencia de esa mujer o de ese hombre para desarrollar cáncer de la mama. Por ejemplo, si nosotros decimos que
el factor de riesgo más importante es el género, ser mujer es el primero, y ya tenemos uno. Y si seguimos sumando la edad, el 85% de estos tumores se van a ver en mujeres por encima de 40 años. Ahí van 2, en mujeres mayores de 40 años. Número 3, que la menstruación le haya llegado antes de los 12 años. Esto es otro factor de riesgo. Y seguimos sumando, una mujer que sangra a partir de los 50 años, que es lo que se llama menopausia tardía. Si ha tenido terapia hormonal de reemplazo, si su primer embarazo fue después de los 30 años, o tuvo un embarazo a temprana edad y 15 años más tarde desarrolló un segundo embarazo, si es obesa, si tiene un perímetro abdominal mayor a 85 centímetros, que es lo que se conoce como obesidad, si la paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo si hay antecedentes de múltiples parientes de primer grado con cáncer de mama por la línea materna, o si ha tenido un familiar de primer grado que desarrolló cáncer antes de los 50 años, también eso incrementa el factor de riesgo. Entonces, si nosotros mezclamos todos estos factores y encontramos una mujer que tiene 3 o más de estos factores, obviamente esta es una persona que tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, con lo cual el seguimiento de esta paciente tiene que ser mucho más estrecho que una paciente de la población general que no tiene estos factores. Así es, muchos factores relacionados. Nosotros les recordamos a nuestros amigos allá en sus hogares que tenemos los teléfonos del estudio 809-583-7999. Pueden llamar al estudio si tienen alguna pregunta para las doctoras sobre lo que es el cáncer de mama. Entonces, ya que aclaramos que el cáncer de mama hay que estar cayéndolo atrás, estudiándolo, buscándolo para encontrarlo. Exacto. Yo diría que esa es la palabra, buscándolo para encontrarlo. Porque si no, no vamos a ver que está por ahí. El cáncer de mama, hay muchos métodos de diagnóstico para después pasar a lo que es más de Pero tratamiento. me gustaría preguntarle algo a las doctoras. Dele. La doctora decía que uno de los factores es la edad, mujeres mayores de 40 años. Pero a nosotros nos ha tocado ver pacientes menores de 40 años, hasta de 28 años y de 30, Claro. con cáncer de mama. ¿A qué se debe o son casos excepcionales? No. Recuerda que yo dije, el 85% se ven pacientes mayores de 40 años. No significa que a las mujeres jóvenes no le pueda dar. Ya. Y generalmente cuando le da, y esto tienen que tenerlo en cuenta las televidentes que me están mirando, cuando una mujer menor de 40 años tiene cáncer de mama, el pronóstico es mucho peor que si fuera una mujer vieja. Lamentablemente. Lamentablemente, los cánceres en mujeres jóvenes tienen un comportamiento mucho más agresivo y casi siempre se relacionan con antecedentes familiares en pacientes jóvenes. O sea, tener consanguinidad, o sea, pacientes familiares de primer grado de la línea materna que han tenido cáncer de mama, sobre todo si lo ha desarrollado, como yo decía ahorita, antes de la menopausia o antes de los 50 años, eso incrementa el riesgo de 3 veces con relación a la población mundial o a la población general de tener cáncer de mama. Además, Farrington, para ampliar un poco tu pregunta, recuerda que el primer factor que mencionó justamente la doctora es el ser mujer. O sea, eso simplemente ya no te hace exento de que te pueda dar, independientemente de todos los demás factores. Y como ella mencionaba, la predisposición genética, que incluso ahora también tenemos unos marcadores que podemos realizar en sangre, y eso también nos predice bastante cuáles pacientes con factores hereditarios podrían llegar a tener un cáncer de mama. En cuanto a eso de los pacientes del cáncer de mama temprano, es que el tipo de cáncer que ocurre en mujeres jóvenes es diferente, o sea, hay algo además de los riesgos, los factores de riesgo, es que en las mujeres hay un cáncer que es muy agresivo por el tipo de célula, porque es o no hormonodependiente. ¿Qué es lo que pasa que en las mujeres jóvenes el cáncer es tan agresivo? Ok, existen 5 subtipos biológicos diferentes, se llama comportamiento biomolecular del cáncer de la mama, o sea, cómo se va a comportar ese cáncer dependiendo de los receptores de estrógeno, de progesterona, de la sobreexpresión de ciertos genes como el HER2/neu, la sobreexpresión del gen P53, que todo eso te lo va a dar un panel de pronóstico para cáncer de mama que se le realiza a la biopsia que se hizo previamente que dijo que tú tenías cáncer, que lo que te deja el nombre, lobulillar o ductal. Entonces, el carcinoma ductal tiene 5 subtipos: luminal A, luminal B, triple negativo, basal like, el normal y el HER2 positivo. Cada uno de esos tiene un comportamiento diferente. El que le da a las mujeres jóvenes es el que tiene peor pronóstico porque es el triple negativo, el basal like. Ese no responde a nada.
O sea, son tumores que tienen una respuesta inicialmente espectacular, porque desaparecen rapidísimo con la quimioterapia de entrada, que es lo que tiene que recibir la paciente de entrada. Casi siempre tiene una respuesta patológica completa. Cuando le extirpan la mama, no tiene tumor, pero de la misma manera que se va, regresa. Así vuelve. Entonces, ese es un cáncer que no es Ese no es curable. pero no es hormonodependiente. No es hormonodependiente. Por tiene eso es que receptores de aparece tan estrógeno. temprano. Exactamente. Ya. Pero aunque no sea hormonodependiente, también hemos visto que estas pacientes cuando tienen recidiva tumoral a veces vienen con un nuevo tumor. Así es. Ya. Entonces, Con otro tipo de tumor. Con otro tipo de tumor. tumor. Y por eso de muchas veces de manera preventiva le tenemos que mandar a extirpar los ovarios para evitar que como tienen tantos factores de riesgo aumentados, también no venga uno nuevo que sí sea hormonodependiente. Además, esta paciente también tiene mucho riesgo de desarrollar cáncer en la mama contralateral, o sea, en la mama del otro lado, con lo cual normalmente se recomienda un seguimiento estrecho de la mama contralateral en estas pacientes también. Y en algunos casos hasta mastectomía bilateral cuando el factor de riesgo es muy alto. Mastectomía preventiva. Preventiva. Entonces, en esa parte de los factores de riesgo, las pacientes que son fumadoras no tienen un riesgo extra. Claro que sí, claro que sí. Es que los factores de riesgo para cáncer de mama se dividen en reproductivos, alimenticios, del medio ambiente, sociales. Entonces, Ya. el hábito tabáquico y el hábito alcohólico, déjame decirte que se dice que tomar 3 o más copas de vino a la semana incrementa el riesgo para cáncer de mama. ¿Cómo? Ya, Sí. mira. Así es. ¿Cuánta gente preocupada ahora en sus hogares? O sea, porque también tenemos El que exceso. ubicar este tema, y como lo estamos haciendo perfectamente, que la gente entienda en su casa, que no es que, porque yo no tengo familia que sufren de cáncer, y yo no tengo, entonces van descartando, ¿usted ve? Pero yo me bebo mi vinito diario, hago tal cosa. Entonces, todos estos factores ambientales también es importante, y Claro. alimenticios, aclarar lo que sí tienen que ver. Claro, y algo que es importante que la población sepa es que el 97% de los cánceres que se presentan en la mama se presentan de nuevo, sin un antecedente familiar de cáncer. Solo el 3% se hereda, relacionado con lo que decía la doctora Arredondo hace un momentito, con relación a la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 y lo que yo decía previamente de los antecedentes familiares de cáncer de mama de la línea materna de primer grado. Ahora bien, el tabaquismo es un factor importante de riesgo para cáncer de la mama. Para todo tipo de cáncer. Sí. Para los todo tipo de cánceres, cáncer y el sí. cáncer de la mama no es la excepción. Claro. La Organización Mundial de la Salud, y esto lo quiero decir, define como fumador a toda persona que a lo largo de su vida se ha fumado 100 cigarrillos o más. No importa si se lo fumó en una noche que se sentó a fumar o se lo fumó en 20 años. 100 cigarrillos se define fumador. ¿Y el de Noticia para ustedes. ¿Y el de segunda mano qué tal? Sí, igualito. Ese igualito. Pero lo que yo no quiero decir es eso. Una hora de juca equivale a fumarse 400 cigarrillos. Ahí está. Entonces, ahí, Uepa. bueno. Y lo digo porque Increíble. hay una moda ahora Ajá. entre la Ah, juventud sí. de fumar juca con total ignorancia de todo lo que puede pasar. Sí. Porque no dice, no ha pasado nada, claro, no ha pasado nada porque es un hábito que está iniciando. Es reciente. Ajá, Tenemos que que es reciente. esperar que pase cierto tiempo para saber lo que va a pasar con eso. Sin embargo, ya está demostrado que el consumo de una hora de juca equivale a fumarse 400 cigarrillos, con lo cual todo el que se ha expuesto una hora más al humo de la juca, independientemente de que le esté oliendo o esté no. alrededor, en el lugar donde le está usando, es fumador. Aunque nunca se haya puesto un cigarrillo en su boca. Qué detalle. Ahí Qué está. interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Señores, a esos jóvenes que con mucha frecuencia, no tan solo en los lugares de diversión, sino ya hasta en la calle, En la casa tienes. porque venden los aditamentos para esto y ya es de uso frecuente. Creo que en ya la juventud. prohibieron en los No, sitios todavía no. públicos. No, todavía no, Está todavía en no. proyecto. Ah, Está, ok. Ojalá y lo prohíban se pronto. está peleando eso todavía. Sí. Hay otra cosa que me surge. Hay pacientes que enlazan un evento con otro. Voy a poner un ejemplo, como estamos hablando de cáncer de mama, este ejemplo. Yo me caí y caí así y me di ahí en el seno Sí. y de ahí fue que eso me vino, Ajá. porque fue que me di con una puerta. Ese es Muy frecuente. muy ¿Verdad que frecuente. sí? Y no, cáncer yo, no, porque que lo que pasa es que yo me di, ahí es un golpe que yo tengo. Entonces, también es importante aclarar, que ustedes le aclaren si tiene relación eso o no, el traumatismo con cáncer. Lo que pasa es que mencionaba al principio que teníamos los métodos de imágenes diagnósticas, pero eso solamente juega una parte en el papel de la
prevención, de la detección precoz del cáncer de mama, pero la otra parte la juega la palpación o el autoexamen de la mama, que debe ser realizado por el médico o por el mismo paciente si ya ha sido entrenado y se siente seguro de hacerlo. Entonces, muchos de nuestros pacientes, una gran parte de ellos llega con esa historia que tú acabas de decir, es porque justamente se descubrió la mama ese día. Porque se dio el golpe Ya, y se tocó. exactamente, ya. Se dio el golpe y se recordó que tenía esa parte del cuerpo ahí, que muchos no Qué bueno, recuerdan que bueno, está. sí, sí. Entonces, en realidad eso, algo que ya estaba ahí, pero que se lo descubrió porque se empezó a tocar por el golpe. Entonces, Ya. Eso es O sea tan que frecuente que eso- yo veo a la doctora que se ríen porque se nota. sí, que que es muy frecuente, Es el ¿verdad? día a día, es el día a día. Incluso yo le digo, mire, eso estaba ahí y se le hinchó en el momento que usted se golpeó y usted se lo notó, pero ya Ajá. estaba. Ya estaba. O sea, Ujú. los traumas no sacan tumores, se expone después del trauma Ya, el tumor que ya. previamente sí estaba ahí. tenemos Ya, que eso es. aplaudirle que ellos están jugando un papel importante en la detección precoz. Exactamente. Que muchas veces ni siquiera es precoz, Liz, porque cuando el paciente o la paciente Se lo puede golpea, palpar. el tumor ya se le puede palpar y no lo Exacto. notó porque no se tocaba la mano. como bien tú Exactamente, dices. exactamente, Es así. efectivamente. Bueno, doctora, cuando los equipos que se utilizan para diagnosticar cáncer de mama, ¿también pueden ser utilizados para hacer procedimientos en cáncer de mama? Así es. Nosotros hay varios, una vez que ya detectamos una lesión sospechosa, debemos tomar una muestra histopatológica, como mencionaba la doctora, tanto para hacer el diagnóstico del tipo de tumor, como también para ver a qué responde o cuál sería la terapia que más le conviene. Entonces, cuando realizamos estos procedimientos, que tienen que ser una biopsia, hay biopsias que son abiertas y otras que son cerradas. Ahora lo nuevo es tratar de que todas las biopsias sean cerradas. Estamos tratando de entrenar a la población, tanto Médica médica Sí, como sí, paciente, sí. que Sobre todo. hay múltiples beneficios con la realización de las biopsias cerradas. Y cuando las lesiones son muy pequeñas o el cirujano no la puede palpar, ahí es que nosotros jugamos un papel con los equipos de imágenes. O sea que realizamos biopsias dirigidas por sonografía. Si las imágenes son mejor vistas por sonografía, la podemos hacer dirigidas por mamógrafo o tomógrafo si la lesión se ve por ahí, o por resonancia magnética si es por donde la lesión es detectada. Pero por resonancia magnética, yo tengo curiosidad de cómo, porque sabe que en el resonador no pueden haber metales. No. ¿Qué hace? ¿Se le pone un marcadores para hacer? Tenemos agujas especiales con Ok. un metal especial que puede Ah, ya. entrar al resonador. Exacto. Ok, Ok. bien. Porque, Ya te voy a decir cómo. Porque, oye, mira, me quedé, Sí, bueno, sí. yo no me imagino un metal en el resonador. En el Qué resonador. lío. Sí, Sí, la así verdad. mismo, así mismo. Incluso ahora casi todos los metales que están usando para dejarlo dentro del paciente tienen que ser de titanio justamente por eso, para no quitarle al paciente la posibilidad Ya. de poder utilizar este método en caso de que lo requiera. Una cosa que quería enfatizar con relación a lo de las biopsias abiertas o cerradas, es que las biopsias no se hacen abiertas en cáncer de mama, porque los tumores no se deben injuriar. Cuando usted injuria un tumor, el tumor va a responder, y es como si usted le pusiera un palito a un panal de avispas. Eso yo iba a decir, eso es como confiar Las Ah, avispas. sí, sí. Entonces, 1 milímetro de tejido con una biopsia guiada por imagen, como bien decía la doctora, 1 milímetro de tejido es suficiente para hacer el diagnóstico histopatológico y el panel pronóstico para cáncer de mama, que es lo que va a determinar el pronóstico de la paciente y el manejo. No, y recuerdan alguien en esa misma tonalidad de lo que hablabas, que incluso nos llegan muchos casos donde les traen toda la lesión. Ah, Entonces también nos llegan casos donde no sabemos dónde estaba el tumor. tumor inicial y le cambian el El pronóstico, toda la ciertamente. O sea, que bien dijimos al inicio que la educación también va para nosotros, para la clase médica. Así es. Precisamente porque de repente se localiza una masa en una mama y lo que se piensa es que hay que quitarte eso, hay que hacerte una biopsia abierta, y precisamente ustedes hablan de que podría cambiar todo el escenario de un paciente. Y siguiendo con la educación médica, en el mejor de los casos,
ese médico se arriesga y le hace una biopsia abierta o le estirpe el tumor. En el peor de los casos, la paciente nos llega, le hizo a mí, 2 años después de que le empezaron a dar vitamina E por esa masita que ella tenía ahí, que era era un quiste de grasa. Y no la mandaron a hacer absolutamente nada, sino que le dan vitamina E, cuando la vitamina E, yo le he revisado de manera intencionada, no ha demostrado hacer absolutamente nada en la mama. No hay ninguna relación de la vitamina E con el cáncer con la prevención en cáncer de mama, todo lo contrario, y debo decirlo. La vitamina E provoca aumento de peso en las pacientes y la obesidad sí es un factor de riesgo para cáncer de mama. Sí, señores, la educación médica, ahí está. Y otro de los especialistas que también me gusta mencionar son los cirujanos plásticos, porque ahora está mucho en boga, las reducciones dentro de otros procedimientos. Y todo lo que se extrae, todos los tejidos que traemos del cuerpo deben ser estudiados. Aunque esa paciente te llegue sana, tú debes estudiar todo lo que tú le sacas del cuerpo a un paciente. Entonces me llegan también muchos casos. Eso es una regla médica de todo cirujano. Claro, debería ser. De reducciones de mama que no lo mandan a estudiar y después no viene la paciente con metástasis o lesiones a distancia de un tumor que se fue en ese tejido que le extirparon que no fue estudiado. Así es. Eso es un dato muy importante. Cada tejido que se saca del cuerpo, no importa, debe pasar por un patólogo. Nosotros siempre bromeamos de manera jocosa, decimos cuando hacemos las reducciones de mama, que son muchos tejidos grandes, decimos, se van a entretener los patólogos. Van a tener mucho en qué entretenerse, porque hay que mandarla. Pero previo, de hecho, una de los factores de riesgo para cáncer de mama, que es de lo que se está hablando en los últimos 5 años, justamente la densidad del parénquima mamario, y lo que se llama gigantomastia, porque son mamas muy difíciles de evaluar por métodos de imágenes. Entonces yo digo que también, aparte de eso, la paciente, antes de realizar la reducción o la mastopexia, como nosotros le llamamos, la paciente debería ser muy bien estudiada, muy bien estudiada. Es que es parte del protocolo prequirúrgico. Exactamente, para evitar eso justamente que dice Liz, porque en el peor de los casos, la paciente no nos llega con una recaída local, nos llega con una recaída sistémica, pulmón, a hígado, hueso, a cerebro, cuando ya el chance de curarse de esa paciente se acabó. Óyeme, es tanto así que el cirujano, para planificar su cirugía, necesita ver las imágenes. El mejor ejemplo, yo tuve una paciente la semana pasada, yo le mando como siempre a hacer sus imágenes, y las imágenes me dice, tiene quistes retroareolales. Yo sabía que tenía que, yo abriendo la paciente de una vez, encontrando mi quiste, a sacar los quistes que estaban en el camino, pero no fue una sorpresa, yo sabía ya que estaban. Exactamente. Y es así, lo mismo pasa con las mamas. Si tú no lo investigas y tú abres las cosas a lo loco sin saber si hay algo ahí, que tú te lo encuentres en el momento de la cirugía es un problema, porque ya tú no tenías tampoco un equipo de patólogos preparado para hacerte una impronta para ver qué es lo que hay. Entonces es muy importante. Entonces, yo creo que ese es un punto que es bueno que todos lo sepan, y como siempre, educación para todos nosotros los médicos. Sí, que lo sepan y que lo apliquen. Claro, aplicarlo. Sí. Que respetemos las especialidades. El intrusismo médico, yo iba a hablar de eso. Yo iba a hablar de eso. Qué bueno, por ejemplo, en estos programas de este mes, hemos estado invitando para hablar de cáncer de mama. Invitamos, por ejemplo, hace 2 semanas a un oncólogo clínico y un cirujano oncólogo. Hoy tenemos invitada a una especialista en diagnóstico por imágenes y a una radiooncóloga. O sea, y la idea de esto fue en todo momento que el cáncer de mama es un manejo multidisciplinario. Y por eso es que debe ser un grupo de personas. La mayoría de los cánceres son multidisciplinario real, que nos reunamos, que estemos en comunicación, porque no es que nadie haga su papel por allá y yo mi papel en otro rincón, es que estemos en contacto por el bien del paciente. En equipo se trabaja mejor. Y los pacientes deben ser discutidos en los comités de tumores, porque no todos los pacientes entran dentro de lo que son los estándares de manejo, porque hay estándares de manejo que están escritos, que el paciente entre en ese estándar de manejo. Una mujer de 70 años, diabética, hipertensa, con un tumor temprano de mama, luminal A, esa paciente perfectamente pudiera ir a hormonoterapia a su casa y ella no se va a morir de cáncer. Pero esa misma característica de un tumor en una paciente de 40 años se comporta totalmente diferente y el manejo es diferente. Entonces, cuando las pacientes se salen de lo que son los protocolos estándares de manejo, se deben discutir en un comité de tumores y tomar la mejor decisión para esa paciente de manera particular, porque como bien sabemos, el cáncer, el tratamiento oncológico
o el tratamiento para cáncer en este momento es un traje a la medida para cada paciente de manera particular. Sí. Entonces, es individualizado. No todos los pacientes entran en el mismo renglón y todos los pacientes entran en el mismo protocolo. No todos los pacientes se manejan igual. Sí. Nosotros vamos a recordarle a ustedes en sus hogares nuestras redes sociales, donde también pueden enviar preguntas y solicitar cualquier tipo de temas para que tratemos en los diferentes programas que tenemos cada sábado. Está en Twitter, Pasando Visita, está en Instagram, Pasando Visita 29, y también está en Facebook, Pasando Visita 29. Está nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ir y buscar los programas anteriores para verlos nuevamente si les gustó, y siempre denle a like o denle a seguir, suscríbanse para que puedan ver los programas que vamos subiendo. Continuamos entonces hablando de lo que es el cáncer de mama. Tenemos una llamada por ahí y vamos con la llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buen día. Sí, buen día. Sí. Buen día. Buen día, le escuchamos. Adelante con su pregunta. Mira, no una resonancia magnética, yo creo que una sinovitis lumbar. Creo que sinovitis lumbar. En una resonancia magnética, una sinovitis lumbar. Lumbar, creo que... Ok, está bien, gracias. Nos salimos ahí un poquito de tema y de las especialidades. No sé, la doctora que es la que está más en esa área, no sé, porque la verdad que nos salimos ahí del tema. Pero, Bueno, por lo menos una guía de a dónde debe ir para que lo vean. Porque... me imagino que debió haber asistido a algún ortopeda Claro, o algún neurocirujano, cirujano o neurocirujano o un área de columna, debe haber sido enviado, porque para hacerle una resonancia supongo que asistió a algún especialista. Lo correcto es que vaya obviamente a llevarle el resultado a su médico, porque nosotros no hacemos diagnóstico con las imágenes. Nosotros hacemos diagnóstico con un conjunto de cosas, que son los síntomas que llegó el paciente, cuál es la molestia principal que usted tiene, y además le agregamos las imágenes médicas. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque el diagnóstico diga sinovitis, eso es una inflamación del área, pero puede aparentar una sinovitis y conjunto con otros informaciones nosotros llegar a la conclusión que el diagnóstico es otro. Así que no le puedo dar más respuesta de ahí porque estamos incompletos de información. Pero sí que vaya donde su ortopeda, donde su neurocirujano. El médico que le indicó para la que le dé imagen. manejo por ese diagnóstico. Doctora Cruz, cuando a un paciente lo mandamos a radioterapia para manejar, por ejemplo, en el caso de los cánceres de mama, ¿cómo son los pasos? ¿Qué se hace? ¿La radioterapia va primero, va después de la cirugía? ¿Cómo es que va eso? Bueno, cuando nosotros definimos cáncer de mama, y ya se ha hablado de eso en los últimos 10 años, el cáncer de mama es una enfermedad sistémica. Y existen varios tratamientos. Normalmente la paciente que tiene cáncer de mama va a ser sometida a todos los tratamientos oncológicos: cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, terapia génica, biológica, dependiendo de cada caso de manera particular. Algunas se necesitan todos, otras nada más uno, depende. Ahora bien, como el cáncer de mama es una enfermedad sistémica, que no es una enfermedad considerada local, la cirugía y la radioterapia son tratamientos locales o locorregionales, con lo cual en los últimos 10 años la cirugía y la radioterapia se han convertido en lo que es la adyuvancia al tratamiento en el cáncer de mama. ¿Qué es la adyuvancia? El tratamiento que se administra después de un tratamiento radical. El tratamiento radical en cáncer de mama es quimioterapia, hormonoterapia o terapia biológica, lo que la paciente requiera de manera particular. Ahora, existen indicaciones específicas para radioterapia en cáncer de mama. Una indicación para cáncer de mama de manera global es que la paciente haya sido sometida a una cirugía conservadora. O sea, que solamente se haya extirpado el área donde estaba el tumor y la mama se le deje intacta. Esa es una indicación 100% para manejo de radioterapia después de un procedimiento quirúrgico en cáncer de mama o después de una cirugía. Ahora bien, cuando la paciente ha tenido una mastectomía para cáncer de mama, si tiene ganglios positivos, si el tumor medía más de 5 centímetros, si tiene permeación linfática, si tiene permeación vascular, que son características del propio tumor, si la paciente ha recibido manejo neoadyuvante por un tumor muy grande, si tiene infiltración a la piel, si tiene infiltración a la pared, todas esas son indicaciones para hacer radioterapia después de quimioterapia y de cirugía en una paciente con cáncer de mama. El primer paso es que la paciente tenga la indicación para responder tu pregunta. Okay. El segundo paso es
hacer una imagen de tomografía de la zona del tórax de la paciente, de la zona de la mama, para delimitar el área que se va a tratar. Yo recuerdo cuando yo inicié en esto hace ya muchos años, más de 20 años, que se le colocaban algunas imágenes con pintura a la pared torácica de la paciente, se medía el espesor y se hacía algo muy burdo realmente para hacer radioterapia. Ahora nosotros hacemos la radioterapia en un planificador computarizado en base a una imagen de la zona que se va a tratar, en este caso el tórax, porque es para mama, y ahí se delimitan las estructuras de riesgo, como le decimos nosotros, u órganos de riesgo, como el pulmón, el corazón, la médula, la articulación del hombro, y se delimita la zona de la pared torácica o la mama y la zona de los ganglios, que es la zona que se van a tratar. Posteriormente, el Departamento de Física Médica hace la planificación del tratamiento y luego lo auditamos. En el caso nuestro, tenemos auditores internos y auditores externos. El auditor interno lo mira y si está todo bien, entonces el auditor externo lo evalúa también, y si está todo bien y todas las estructuras se someten a lo que nosotros estamos prescribiendo, entonces se cita la paciente. Tenemos una llamada, vamos a mirar. Sí, es una llamada. Usted continúa terminando esa pregunta ahora. Buenos días, adelante con su pregunta. Hola, buen día. Ok, ahora le escuchamos. Por favor, comience que ahora le estamos escuchando. Adelante. ¿Qué sucede a una persona que está botando agua del pezón de un detergente? Ok, yo tengo una pregunta. ¿Esa agua es cristalina, como si fuera moco? Amarilla, ¿Es roja? ¿De qué color es el agua? marrón? No es una agüita, es una agua clara, pero un poquito pegajosa. Claro, y viscosa. Pegajosa. Bueno, Y es muy poca, es leve, es algo leve. yo tengo otra pregunta. Yo tengo otra pregunta. ¿Esa agua se bota en cualquier momento del mes o en el momento en que le pasa la menstruación varios días después? No, porque no está menstruando. ¿Y es cuando se presiona o es sola? Cuando presiona. Ok. Bueno, existen dos características que nos hacen sospechar a nosotros los oncólogos, que la paciente, y a los imagenólogos de mama, que la paciente pudiese tener una neoplasia en la mama, y es justamente esa secreción que parece moco, que es cristalina y coloidal, así como viscosa, y cuando es sangre. Entonces, mi recomendación ante esa situación es que la paciente que tiene esa condición acuda con un mastólogo o con un oncólogo para que le descarte cualquier afectación en la mama. Sí, para agregar a lo que dijo Nali, esa es justamente una parte del autoexamen que debemos realizar todas las mujeres una vez al mes. Aparte de tocarnos, es presionar un poquito el pezón para ver si sale alguna cantidad de líquido, por muy pequeña que sea. Para nosotros lo más importante es si se expulsa sola o bajo presión y el color que tienen las secreciones. Entonces, como muy bien dijo Nali, debe acudir para realizar estudios adicionales y ver qué tan importante es esta secreción. Ok, ya ustedes saben, a la señora que hizo la pregunta, pase a chequearse. Casi estamos terminando el programa, doctora. Si usted puede abreviar la respuesta a la pregunta que estaba... Bueno, al final de todo esto, cuando ya el plan está realizado, la paciente se coloca en la camilla, hacemos lo que se llama verificación de los campos de tratamiento y a partir de ahí se inicia el tratamiento. Eso es más o menos el proceso de la radioterapia. Ok. ¿Tienes algo más para despedir? Okay. Quería hacer una pregunta breve a la doctora Redondo con respecto a la parte que hablaba de la biopsia cerrada y abierta. Usted, entonces, en la parte cerrada, la biopsia con aguja, en el cual lo hacen ustedes, esa biopsia que es cerrada, ¿verdad? Porque el paciente no hay que hacer la incisión ni heridas para esto, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es la especificidad
con la que se puede hacer un diagnóstico a través de esta vía? Esa era la pregunta que quiero hacer. Ok, nosotros le mencionaba que hacíamos cerrada con aguja dirigida por imágenes cuando los cirujanos o los oncólogos cirujanos no palpan la lesión o son muy pequeñas. Es ahí cuando jugamos un papel. Nosotros tenemos una especificidad del 98-99%, es sumamente alta porque estamos viendo a dónde estamos entrando. Ese 1% que no incluye es en las microclasificaciones, y ya también tenemos otros métodos de imágenes que nos asisten, que son robóticos y nos aumentan más la especificidad. Ok, excelente, muchas gracias. Gracias a la doctora Nali Cruz, a la doctora Redondo, por compartir con nosotros aquí en Pasando Visita, doctor Luis Farrington. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Señora, hasta el próximo sábado.